Buenos días. Bueno, pues primero doy gracias a Dios y vengo a exaltar al Señor y a rendirle gloria y alabanza porque Él es bueno. Amén, Señor. Feliz día a las mamás. Gracias. Hace rato que estábamos en la adoración, ando un poco sensible, que yo le decía, Señor, te doy gracias porque tú has sido un padre que sustenta, un padre de pechos, un padre que alimenta a sus hijos, un padre que sostiene. Y no se trata de... Sabemos que hoy es un día que el mundo nos celebra como mamás, ¿verdad? Pero esta parte de decir, Él es el que nos dio vida, y me mostraba el Señor como un vapor que salía de la tierra, y cómo ese vapor daba vida, generaba vida. De ahí y decía, ante tu palabra, Señor, todo es transformado, todo es cambiado, todo es hecho nuevo. Amén. Y me gozaba tanto por lo que el Señor me estaba mostrando, porque yo decía, gracias porque tú haces que todo sea nuevo, que todo se regenere. Amén. Y doy gracias a Dios por ello, porque también me mostraba esta parte me mostraba del aborto, porque ciertamente como mujeres, vamos a hablar de lo natural, ¿verdad? Hay mujeres que en algún momento de nuestra vida hemos tenido un aborto, pero en lo espiritual todos hemos pasado esto, no es cuestión de hombre o mujer. Y yo le decía, perdóname por esas veces en las que yo he abortado, tanto natural como espiritualmente, porque me recordó esa palabra que en el tiempo de oración, que decía que habíamos abortado, creo que fue al principio, ¿no?, del año. Y yo pues venía y le decía, Señor, perdóname porque ciertamente no me doy cuenta y termino abortando tus propósitos a causa de la dureza de mi corazón. Y a causa de eso mi corazón se cierra, mi mente se cierra, todo en mí se cierra y no permito que genere vida a lo que tú ya has dicho. Y le doy gracias a Dios por esa palabra, porque a veces necesitamos como esa sacudida para darnos a entender que no somos cualquier cosa, y no es por cuestión de exaltarnos a nosotros mismos, sino es de honrar lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, seamos hombres, seamos mujeres. Primero somos espíritu, que tenemos un cuerpo como nos lo han dicho, ¿no? Y por eso doy gracias a Dios. Gracias. Doy gracias a Dios por la vida, porque nos permite dar vida también a través de su palabra a muchas otras personas que, así como nosotros anduvimos muertos, enlutados, y es a causa de Él y del propósito que ha puesto aquí en la tierra. Amén. Y bueno, el tema de hoy es la transición. Así le puse por nombre. Le pido al Señor que me ayude. Amén. Bueno, este tema, he de confesar que me llevó mucho tiempo hacerlo. Creo que varios son testigos. No tanto, no me dejaron tanto tiempo, sino me dan ane. Pero sí me llevó mucho tiempo porque, bueno, ya cuando lo estaba escribiendo, entendí que era esa parte que me estaba costando, y no digo que ya pasó, sino que yo sé que Dios está trabajando en mí de una manera también acelerada. Pero nosotros mismos somos los que terminamos resistiéndonos y detenemos ese proceso, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque nosotros estorbamos, somos nuestro propio pie de tropiezo.
No hace falta que venga otro a ponernos el pie, ni el enemigo, sino que nosotros mismos somos los que nos tropezamos con nuestro propio pie, no la misma piedra, nuestro propio pie. Joseito, por favor, ¿te puedes sentar aquí enfrente? Ahí donde tienes la mochila, por favor. Sí, porque ya estás cabeceando. O si no, te voy a pasar acá. Ok, ahí. No importa. International. Ok. Y bueno, para llegar a un cambio en nuestra vida, primero pues debemos de estar dispuestos para poder dar el siguiente paso, ¿verdad? Yo puedo pensar que puedo llegar de aquí al otro lado del cuarto y yo ya llegué y di 3 vueltas, pero en realidad yo sigo aquí sentada. En mi mente yo ya recorrí maratones, el famoso Hyrox, ya hice un montón ya subí el Himalaya y todo, ¿no? Pero en realidad es que todavía sigo aquí sentada. Y a veces eso es lo que pasa en nuestras vidas, que para dar el primer paso en todo requiere un esfuerzo mayor y a veces nos detenemos a causa del temor. ¿Por qué? El temor a lo desconocido, el temor a pisar terrenos que jamás nos habíamos involucrado porque no es nuestra área, porque nos tiene que sacar Dios de nuestra zona de confort, porque no es lo que a nuestros ojos es correcto, no nos parece, no nos gusta, y hay muchos peros, ¿verdad? Pero yo sé que en esta parte hay un versículo que nos los han dicho una y otra vez, que es Romanos 12, 1, 2. Yo sé que nos los han dicho muchas veces. Gálatas 5. Gálatas 5. Pero bueno, dice así: os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, y aunque pues sabemos que nos los han dicho y muchos nos lo sabemos de memoria, el versículo 2 y todavía el 1, ¿no? Donde dice que nos subamos al asador, ¿verdad? Esa parte todavía nos cuesta. Pero lo cierto es de que necesitamos experimentar un cambio en nuestra vida, un hasta aquí, pero a veces tenemos que involucrar no solamente nuestro cuerpo, sino nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra alma, todo, nuestra mente. Y por eso dice: renueva tu mente, sacrifica tu cuerpo, entrega todo, porque no solamente es una parte, no solamente es un área, sino es todo. Y es ahí donde yo me detuve, porque dije yo, no es tan fácil. Hay cosas que todavía a mí me cuestan, como por ejemplo si me dijeran: ayer me estuvieron atacando mucho con el ejercicio. Y decía, ay, es que dar el primer paso como que, no, ¿verdad? Yo ya sé el caminito, pero el primer paso es el que cuesta, ¿no? El esforzarte, el saber que te va a doler, el saber que a pesar de tienes que, y todo está acá, todo está en la mente, pero el llevarlo a cabo involucra, pues por ejemplo, levantarte más temprano, decirle no a muchas cosas, lo que es la disciplina exactamente. Entonces, he de reconocer que esta parte en mi vida ha sido un factor que me ha detenido, porque yo sobrepienso muchas cosas. Mi mente está como trabajando ya no voy a decir 24/7, 38/7, no sé, más de lo normal. Y eso me ha detenido a llevar a cabo pues muchas cosas en mi vida. Pero Dios estuvo mostrándome con ejemplos no gratos y me permitió hacer cosas, y lo digo así porque al fin y al cabo me trajo al entendimiento. Es como decir, ok, quieres hacer lo que tú quieras, pero bueno, vas a tener tus consecuencias, ¿no? Y no es fácil. Sabemos que como papás muchas veces les hemos dicho a nuestros hijos: bueno, no quieres obedecer, está bien,
porque ya te hablé, ya te dije las cosas, pues allá tú y tus consecuencias, ¿no? Así pasa con nosotros mismos, cuando nosotros nos resistimos y nos oponemos, y llega un punto en el que por más que nos esté hablando Dios, y como dice, te manda a hablar por medio de la burra, por medio de las piedras, por todos lados, y no queremos entender, entonces deja Dios que pasemos por nuestro desierto, nuestras tribulaciones, pero no quiere decir que el Señor se aparta. El Señor está ahí y en su misericordia nos hace entender. Por eso dice, con lazos de amor te regreso, para que veas que al final no es que yo, pues en realidad no es malo, ¿no? Sino que al contrario. Hoy le decía a David, el amor, el ser amado no es solamente apapachar, el ser amado también es que te corrijan. El ser amado es decirte lo que estás mal. Y es mostrarte. ¿Por qué? Porque como papás no queremos que nuestros hijos se desvíen. O como, bueno, los que no tienen hijos, ¿verdad? Pero simplemente el hecho de decir, pues, te amo, pues, o alguien que tú demuestras tu amor, tú no quieres que esa persona le vaya mal o se pierda en algo. Te da tristeza cuando tú lo ves en una condición, en tinieblas, en oscuridad. Pero a veces no te puedes detener. Dios te lleva también a hablar las cosas y decirlo. Y por eso doy gracias a Dios por todas esas personas que Dios usó para hablarme, para exhortarme y para mostrarme esta oscuridad que había en mí, que a veces no lo podía ver. Y las bendigo y doy gracias a ellos, porque sé que ahí me está mostrando Dios su amor y su misericordia para que yo no me pierda. Así que bueno, esto que voy a compartir es algo que Dios había hablado conmigo en los estudios del arrepentimiento que estamos impartiendo. Me daba Dios debajo de la lengua. Porque yo decía, Señor, la primera que se tiene que arrepentir una y otra vez soy yo. Una y otra vez. El arrepentimiento no es una vez y ya. Como hijos de Dios, el Señor nos está hablando constantemente. Y no solo nos está diciendo, te voy a dar por herencia a las naciones, eres mi especial tesoro, ¿no? Sino que también te está diciendo, corrígete, esto que tienes no me gusta, cambia esto, tú no eres esto. Y esta parte en la que a veces decimos, ok, está bien, lo sé, y venimos y pedimos perdón. Pero la mamá decía el miércoles en uno de los estudios, Dios pone el Espíritu, Dios a través de su Espíritu nos trae un arrepentimiento. No es por nosotros mismos. Es como llegar a un hasta aquí. Ya no puedes seguir en la misma condición. Entonces Dios pone como que ese peso en nuestro corazón sobre las cosas, sobre las obras muertas, porque al fin y al cabo está el muerto, como dicen en el mundo, a los 3 días, el muerto del arremado, ¿no? El muerto a los 3 días apesta. Pero sí, o sea, lo cierto es que como muerto, como cadáver, como cosa que se está descomponiendo y está en estado de putrefacción, empieza a desprender olores. Y eso ya no es agradable a la presencia de Dios. Entonces tiene que traernos a un entendimiento y decir, hasta acá, ya no pueden seguir en esa condición. Y Dios pone en nosotros ese deseo de arrepentirnos, no por nosotros mismos, pero porque nos está hablando y nos está instando una y otra vez. Entonces el arrepentimiento como hijos de Dios es una y otra vez, y venir y Señor, sí hice esto, y a veces Dios nos saca cosas que hicimos y que ni nos acordamos, y decimos, es cierto, o sea, ¿por qué? Porque es el tiempo oportuno, el tiempo que Dios abrió para que nosotros vengamos a su presencia, lo entreguemos, y entonces dice ahí, sean borrados todos nuestros pecados, y vengamos a un tiempo de refrigerio con Él. ¿Para qué? Para ser renovados y ser restaurados en su presencia. Y entonces sí, podamos reflejar a Cristo, podamos manifestar lo que nuestra verdadera esencia, que es a través de Él. Y bueno, esto como introducción, quiero hablarles también sobre lo que es la transición. Dice, la transición no es más que la acción de pasar de un modo de ser a otro.
Es realizar un cambio consciente para dejar de ser lo que antes era y convertirme en alguien diferente. Por eso al principio cuando les decía de Romanos 12:2, ¿no? Hay que hacerlo de una manera consciente porque involucra nuestra mente. Nosotros si no involucramos la mente, no lo estamos haciéndolo de manera automática, una y otra vez, porque dice que nuestro cuerpo está viciado. O sea, no, voy a poner este ejemplo, hay personas que tienen tics, ¿no? No se dan cuenta, pero lo hacen. Y una y otra vez, y lo repite, y por más que tú lo estás viendo, y hasta te das cuenta que tiene una mañita de estarse agarrando la oreja, el cuello, o lo que sea, es un tic, y ellos lo están haciendo de una manera que no son conscientes de. Y por eso cuando dice Dios, tienes que involucrar tu mente y renovar tu mente, es porque tú tienes que involucrar precisamente tus pensamientos, decir, ok, yo ya me di cuenta que esto que estoy haciendo no es correcto. Bueno, entonces la siguiente vez, y el Espíritu Santo te alerta, ¿verdad, hermano José? Amén. El Espíritu Santo te alerta de las cosas que no estamos haciendo correctamente, y entonces te trae, ok, esto que estoy haciendo no te gusta. Entonces yo ya involucro mi mente y lo traigo a la presencia de Dios, y cada vez que nuevamente, porque es un vicio, cada vez que nuevamente quiera venir otra vez, ahora ya sé, antes tengo que sujetarlo. Y esto es algo que me ha ayudado en ciertas áreas de mi vida para saber cómo conducirme también, sobre todo a veces con el trato con mis hijos. Estoy trabajando ahorita precisamente en esta parte de hablar palabras de vida a mis hijos, porque cuando nos enojamos no salen flores y bombones y demás, y muchos colores como las chicas superpoderosas, sino que pues sale todavía la frustración, sale exactamente esas tepocatas, víboras, y que tienen un nombre, ¿no? Que se llama falta de rendición al Señor, falta de descanso en el Señor, falta de sometimiento al Señor, y por eso todas esas cosas terminamos hiriendo cuando llegamos a un punto límite. Hablando por ejemplo de la ira, hay muchas cosas, pero yo estoy trabajando en esta parte de que sí, reconozco, todavía me enojo cuando llega un punto de ya, pero en esta parte yo le digo, Señor, ayúdame a hablar palabras de vida a mis hijos, para que ellos no se queden con esta parte de es que eres desobediente, eres esto, eres el otro, ¿no? Sino, y tú nos has enseñado que ellos son una generación diferente, que ellos son tu generación, pero yo no puedo seguir repitiendo patrones y esas viejas enseñanzas que yo tengo, si yo no empiezo a involucrar mis pensamientos y declararle palabras de vida, aun cuando estemos viendo lo peor. Y el domingo pasado que hicimos lo de los niños, les compartía de lo del espejo. A mí esa parte también me costó muchísimo, el pararme frente al espejo y decirme, soy amada. Sobre todo cuando hay heridas de rechazo, hay cicatrices de abandono y toda esta parte, ¿no? De la ¿cómo se llama? Eso. De infancia. El de la orfandad. La identidad. De la identidad, de la orfandad, ¿no? Gracias. Entonces, decirme esta parte al espejo para mí no fue fácil. Lloré porque tenía que perdonarme de cosas que yo no hice, pero entender que era la voluntad de Dios que así pasara. Y hay cosas que a lo mejor no vamos a llegar a entender por mucho que ni nos desgastemos en eso, porque Dios en su momento nos los va a enseñar o no, porque Él es soberano y si quiere lo hace, y si no, pues no, nos toca aguantar. Pero lo importante es entender esto, y voy a eso, si yo tenía que ser consciente de lo que yo estaba haciendo y diciéndome al espejo,
para que todo eso fuera palabras de vida. Y yo le decía, Señor, yo quiero que lo que esté diciendo al espejo realmente sea algo, que la persona, el reflejo, sea alguien que está siendo transformada, para que yo mañana pueda verme diferente a como me veo yo. Salud. Y no fue fácil, y le digo, no es una cuestión de que porque soy mujer, no. Como hombre sé que también no es fácil, y yo sé que a veces esta parte de la cultura, las enseñanzas y todo ello nos ha detenido, ¿verdad? Pero el conocer la verdadera identidad que Dios ha puesto en nosotros es romper con esos esquemas y esa cultura o ese sistema que muchas veces nos ha metido en un... Claro, para Dios el hombre y la mujer tienen una función, ¿verdad? Dentro de su diseño. Pero hay roles tan marcados que hoy en día están estorbando para el diseño de Dios. Y nosotros tenemos que hacer esa transición. Y voy a que un hombre también puede ser amado y puede sentir amor. Y puede expresarlo. Y puede abrazar. ¿Sí? A que un hombre puede decirle a su propio hijo, te amo. ¿Verdad? A que un hombre puede llorar también. Y rendirse ante el Señor y decir, aquí estoy. Porque no porque soy hombre todo lo puedo. Dice, todo lo puedo en Cristo. Y es rendido al Señor. Y es esa parte donde nosotros empezamos a rendirnos y es donde Dios entonces empieza a llenarnos de su presencia, y como mujeres también, porque hemos sido tan independientes que a veces como hay que suplir, a veces como diciendo yo todo lo puedo. A mí me pasaba eso, decir, no, pues, y yo decía, yo soy el hombre de la casa, así lo decía, porque pues, ¿quién subía los garrafones? Robbie. ¿Quién cambiaba el foco? Robbie. Entonces, yo decía, yo soy el hombre de esta casa, ¿no? Y Dios me hizo como que entender, decir, no eres el hombre de esta casa, ¿no? O sea, aquí, primero, Dios es el hombre de esta casa. Y a entender esta parte, porque a veces queremos ayudarle a Dios en muchas cosas, pero terminamos estorbando. Entonces la mejor manera de ayudarle al Señor es rendirnos delante de Él y decir, Señor, yo sé que no sé nada, ayúdame y suple en mí todo aquello, renuévame, y si me tengo que vaciar, aquí estoy. Y eso es algo que Dios ha venido hablando en mi vida durante estas últimas semanas. Anúlate, no tomes por hecho lo que ya sabes, el de que ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cuál es el ABC. Y el apóstol en estos días me dijo, haz un alto en tu vida, Robbie. Haz un alto, porque caminamos y caminamos y caminamos, y a veces lo hacemos de manera inconsciente, y caminamos por caminar, y a veces no nos damos cuenta, pero estamos perdiendo el rumbo. Y creemos que estamos haciendo lo correcto, pero lo cierto es que vamos a una dirección contraria a la que ya nos digo. Y cuando, no sé si les ha pasado, pero van caminando y van con alguien y de repente cuando voltean a ver ya no está, diciendo, ¿y dónde se quedó? A mí me ha pasado. Pues así a veces somos, porque vamos tan metidos en nuestros pensamientos, en nuestros planes, en lo que yo considero que estoy haciendo correctamente, y cuando volteamos a ver, allá se quedaron los demás. ¿Pero qué? Porque hubo una intersección y era para la izquierda en vez de a la derecha. Y yo no me di cuenta y me metí a la derecha. Entonces tengo que regresar a ese punto donde me perdí y volver a empezar. Y así sea el inicio, así me cueste lo que me cueste, así tengo que volver a empezar, como esos jueguitos de que vas avanzando y ya voy en el nivel 73 y ¡boom! Se te acabó la vida y otra vez tengo que volver a empezar, ¿no? O el Duolingo, cuando se te acaban tus protectores de tus rachas, ¿no? Para que entendamos. No nos gusta, ¿verdad? Pero a veces es necesario, porque tenemos que aprender a desaprender todo aquello que creímos que era correcto, pero es importante que le digamos, Señor, gobierna tú, ¿verdad, Joseito? Gobierna tú, dirígeme tú, y aquí está mi corazón para que me hagas de nuevo, y si tengo que entrar otra vez al taller, quiébrame,
porque yo siempre he dicho, aquí estoy, mi vida te pertenece, y Dios lo toma por cierto. Amén. Y cuando decimos eso, Él es el dueño de mi vida y me puede romper y deshacer las veces que quiera. No es mi vida, es la vida que Dios me ha dado y a Él le pertenece. Amén. Y eso es lo que pues me hablaba el Señor en esta parte. Y sé que Dios nos ha ido preparando conforme a las prédicas que han compartido cada uno de mis hermanos. Pero en esta ocasión debemos de hacer un alto. Y vamos a ir a ver, un segundito. Porque yo sé que es una historia que nosotros conocemos, sobre todo en el desierto, ¿verdad? Bueno, antes les voy a decir, ¿me acompañan por favor a 2 Corintios 5:17? Amén. Amén. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Dice, si alguno está en Cristo, entonces para poder estar en Cristo necesito ir a lo que dice Romanos 12:2, ¿no? ¿Alguien puede leer Romanos 12:2, por favor? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces no puedo conformarme a lo que está aconteciendo a mi alrededor y no puedo dejar que otras personas determinen cuál es mi identidad, porque Dios ya me ha dado una identidad. Y bueno, yo estuve investigando acerca de este versículo y dice, hay un contexto histórico, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, porque la iglesia estaba pasando precisamente por una presión cultural intensa. Había una división interna entre judíos y gentiles. Y pues era una presión de parte del Imperio de Roma para que se inclinaran a una adoración tanto al emperador como a los dioses paganos. Recuerden que todos esos territorios pues habían otras culturas, habían otras enseñanzas, habían otros ídolos. Entonces cuando Pablo llega y lleva el mensaje y le habla a la iglesia, ¿no? Y le decía, pues aguanten, resistan, tengan fe, confíen en el Señor, porque a veces todo el ambiente que estaba a su alrededor y esa presión que estaba pasando con el Imperio de Roma pues hacía que pues a veces esa presión que hay en tu vida hace que voltees a ver otras cosas que Dios no te está mandando a ver. Y cuando vienes a ver, ya estás inclinado adorando a otro Dios. Y dices, ¿en qué momento estoy acá en esta situación? ¿No? Como ya abrí mis ojos y ya estoy aquí inclinada. Entonces, eso es lo que le decía Pablo a ellos, ¿no? Pablo les escribe todas estas cosas de las presiones que estaban surgiendo a su alrededor para que no los hiciera menguar en su fe, y dice, y sacaran de entre sí al enemigo interno que los estaba deteniendo durante algún tiempo. Y yo me preguntaba sobre este enemigo interno, ¿no? Porque este enemigo está ahí, pero a veces no lo podemos ver. Creemos que a veces son las cosas que están alrededor, pero hay cosas dentro de nosotras que están presionándonos. Y yo les quiero compartir algo como testimonio de lo que me acaba de pasar. Y la verdad que no me da pena decirlo, porque después me reí yo solita. Hace poquito, creo a algunos les tuvimos el privilegio de platicarlo. Me ofrecieron un trabajo
y vino de parte de un familiar mío. Y yo decía, ok, pues suena bien, lunes a viernes, 8 a 4, horario de oficina, realmente no voy a tener tanta responsabilidad. Y en mi mente empecé, yo ya hice mi itinerario de cómo organizarme para dejar a mis hijos y todo. Me dijo, prepara tu currículum y todo. Ok, agarré, se lo mandé. Y viene y me dice, puedes venir para una entrevista para que te entreviste mi jefe, porque pues tiene que pasar directamente con él, ¿no? O sea, por mí, yo ya digo que tú te quedes. Y ok, fui y todo, ¿no? Llegué a la entrevista, estuve esperando. Para eso me tocaba la radio. Fue un lunes. Me dijeron, a esa hora, justo yo me iba a meter a bañar para venir a la radio. Iban a dar las 2 de la tarde. Y en esa hora me dice, ¿puedes venir aquí a las 3:30? Y en ese momento me metí a bañar, así corriendo rapidísimo, y sentía que la vida se me iba y todo. Y ya cuando llegué y todo, y ya le había comentado a la amada. Me dijo, ok, le digo, pero me toca radio. Y así dentro de mí, la verdad es que yo decía, bueno, que me dijera, ok, está bien, que alguien te supla. Ajá. Yo me hacía sueños guajiros. Mi mente y yo dije, pues tranquilamente, es un trabajo, o sea, es algo, pues, o sea, no estoy haciendo nada malo, estoy justificándome, ¿no? El chiste que yo llegué y estaba esperando y me decían, no, pues es que está en junta, y le dije, bueno, ¿sabes qué? Yo hasta tal hora puedo, porque para eso me dijo la mamá, ora. Y dije yo, voy a orar. Guiño, guiño. ¿Qué te dijo el Señor? Que sí, ajá. Pero en esa hora eran las 4 de la tarde. Yo ya había movido a la hermana Luz y todo, ¿no? Acá. Ya estaba todo cronometrado según al SAT, sí. El SAT ya está notificado. La multa, sí. 50. Vengo y eran las 4 de la tarde, 4:15 y nada. Y yo, ay Señor, bajando todo, orando, abriendo los cielos. Según yo, el Didi fue. No, ese todavía no. Y me dice mi prima, porque era mi prima política, dice que hasta dentro de media hora, era 4:30. Y en eso escucho, obediencia, sométete. Y me quedé así. Y le dije, ¿sabes qué, prima? Te agradezco, pero yo no me puedo quedar más. Porque tengo un compromiso. Yo sé que pues esto también me interesa, pero mi responsabilidad y mi vida es hacia Dios. Entonces, pues si se va a dar, de alguna manera las cosas se va a abrir todo para que yo vaya. ¿Ok? Me dijo, sí, que no sé, ok. Agarré, le di las gracias, me paré, no había comido absolutamente nada, porque iba yo a comer todavía. Agarré, pedí mi Didi y vine y llegué aquí rayando así como 1 minuto para las 5 o las 5 creo, ¿no? Debe ser. Ya lo pagué. No. Y ya, pues di el tema y todo, ¿no? Y ya me fui. Esperando a que el otro día, porque me dijeron, pues si no, mañana. Total que volví a regresar y nada, y todo el día me la pasé, pero como me habían dicho, porque al otro día pasé con el jefe y me dijeron, pues yo no sé por qué me pasan contigo, si en realidad es con ella que vas a trabajar, mejor que escoja ella. Esa palabra para mí me dio un sí, porque dije, es mi familiar, ya tengo el trabajo, o sea, yo ya había dado por hecho que las cosas se iban a dar. Y yo dije, viene de parte de Dios, ¿no? Así bien engañadota. Y lo cierto era de que yo sabía que no, porque dentro de mí el Espíritu me estaba diciendo no. Me decía, y yo escuchaba, espera. Y ese espera lo tomé como un sí. Entonces vengo y dije, está bien. Pasó todo el día y nada. Al siguiente día, nada.
y yo me estaba cansando, sino que el miércoles, porque hasta eso yo ya estaba recibiendo como un entrenamiento de cómo iban a hacer las cosas, y pues yo ya estaba ahí, ya estaba contratada según Recursos Humanos. Y viene y me dice el miércoles, porque jueves, no me acuerdo cómo estuvo, pero el chiste es de que me dijo, ¿sabes qué? Pasé con el jefe, pero no te va a poder atender, que hasta la otra semana, y pues él parece que el mero jefe, ¿no? El director general. Y parece que tienen otra persona y que no sé qué, y eso me desanimó y estaba enojada. Y inmediatamente, o sea, vienen las justificaciones, mi tiempo y acá y allá, y uno empieza, ¿no? Como diciendo, pues es que yo también di de mi tiempo. ¿Y quién me preguntó? Nadie. ¿Acaso me dijo el Señor? No. Pero yo me había hecho una serie de historias y un plan que el Vision Board se había quedado corto en mi vida, ¿no? O sea, yo ya estaba lista para todo. Y me frustré y me enojé y estaba enojada. Y empecé a reclamarle a Dios y le dije, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Si hago esto, hago el otro. Y empecé y saqué mi lista de todos mis deberes con el Señor como si Él no lo supiera, ¿no? Por eso que no me da pena. Porque todos somos iguales. Si lo sabe Yo Dios. no sé, exacto. Y voy a esto porque eso era un enemigo interno en mí. Estaba pareciendo como que todo venía de parte de Dios. Y yo tomé esa espera como un sí, pero a veces los esperas se van hacia un no. Y en esa espera Dios está tratando con nosotros. ¿Me dolió? Sí. ¿Lloré? Sí. ¿Me frustré? Muchísimo. Pero después entendí, y digo después, estoy hablando después, porque el miércoles ahí va la Romy otra vez. Fue la Romy, porque yo ya había hablado con los amados y le dije al apóstol, ¿y qué te dijo? Espera. ¿Ok? Y me volvieron a hablar y que según yo iba a pasar y era una espera. Yo me puse a mi propio pie, caí solita, me embarré, así como cuando caes de la bicicleta y te embarras completamente y te raspas los codos y te sangra todo, así. Y ese día regresé y me empecé a reír, ya no lloré, me empecé a reír y le dije, Señor, qué tonta soy. ¿Cómo voy a seguir creyendo en algo? Pero te doy gracias porque necesitaba pasar para esto, para venir en sí, para que mi mente comprendiera cómo tenía que ser. A veces sí necesito eso, la verdad. O sea, yo sé que a lo mejor no todos, pero yo a veces sí necesitaba como que ese raspón para decir, hey, despierta, necesitas volver en sí, porque no es ahí, por mucho que tú piensas que tienes una necesidad y esto y el otro y empiezas a justificarte, lo cierto es que no, que estás viendo para el otro lado y te fuiste para el camino de la derecha y ya todos están caminando para el lado izquierdo, o yo voy del lado izquierdo y tú te perdiste. ¿Por qué? Porque viste una necesidad y no supiste esperar. Esa espera a lo mejor todavía es una espera, pero no era ahí el sí. Quizá es en otro lado, pero yo tengo que aprender a someter mis pensamientos, a involucrar mi mente y decirte, no. Y es todo, por eso dice, es tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos, tus ganas, todo lo que tú has considerado y construido de ti mismo, todo eso lo tienes que someter a Dios, porque a lo mejor sí hay una espera, pero ese sí todavía no ha llegado para lo que tú deseas, porque a lo mejor no está alineado a la voluntad de Dios, o sí, pero tenemos que esperar. Y en esta parte, la verdad que le doy gracias a Dios porque me hizo entender antes de que yo me perdiera, porque yo no sé cómo iban a hacer las cosas ahí, y quizás iba a terminar rendida ante un ídolo que era el trabajo, y poco a poco me pude haber ido perdiendo de lo que es eterno y de lo que es verdadero y lo que es más importante, que es para mí Dios. Entonces, al punto en el que quiero llevar, y quiero que me acompañen porque vamos a leer en Josué 1, y es este punto, vamos a leer Josué 1 del 1 al 5.
Y este punto quiero llegar porque precisamente en la historia donde el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. Del 1 al 5, por favor. Y aunque sabemos la historia del tiempo en el que el pueblo de Dios pasó en el desierto, ¿alguien sabe cuántos años fueron? 40 años, ¿verdad? Entonces podemos entender también que las transiciones a menudo se convierten en desiertos. Y Dios también tiene un propósito en esto. Dios no quiere que seamos los mismos de antes. Antes y después de una transición, o sea, no podemos seguir siendo la misma persona, ¿no? Los desiertos precisamente son para probar nuestro corazón, pero no para quedarnos en ello. No sé si alguien lo tenga. A ver, por favor. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner nuestro ojo en esta parte de la palabra. Y vamos a hacer, no perdamos de vista. Dice, después de la muerte de Moisés. Y luego le dice, prepárate para pasar el Jordán. Y luego le dice al final, como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que yo puse aquí 3 puntos importantes en esta porción de la palabra. Y vamos a hablar primero de la formación. Punto número 1, la formación. Dios no podía hablarle a Josué cuando Moisés aún estaba vivo. Y eso nos los han enseñado, ¿no? Durante ese tiempo, porque primero Dios estaba preparando el corazón de Josué. Josué servía, era el siervo de Moisés. Sabemos que era un guerrero, que era valiente, ¿no? Y hemos visto varias características de Josué. Pero una de las más importantes es que él estaba dejándose moldear. Porque no creo que las cosas hayan sido facilitas para él, y menos en una condición donde ya había un ambiente pesado. 40 años en una condición de la que habían vivido y experimentado otro tipo de cultura, de vida, muchas cosas en las que el pueblo tenía arraigado en su corazón. Y todo ese tiempo, cuando fue enviado como explorador y todo, Dios estuvo preparando el corazón de Josué desde hace algún tiempo atrás. Y tuvo que someterse también a la autoridad de Moisés. Tuvo que aprender a rendir cuentas, tuvo que aprender a escuchar también a Dios a través de Moisés, porque la voz de Dios era Moisés. Y mientras él servía, su corazón y su carácter estaba siendo formado. Él era fiel y nunca dejó de creer en la promesa del Señor, en la heredad que Dios le entregaría. Porque ustedes saben la historia, ¿no? Fuera de los exploradores, pero él aprendió a ver las cosas de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la palabra estaba en él. Porque lo que había dicho Dios a través de Moisés, él lo había recibido. Y entonces eso hizo que sus ojos no se desviaran a ver lo que físicamente estaba aconteciendo, sino que él recibió la instrucción y recibió la visión de tal manera que él pudo ver la promesa de Dios hecha vida y decir, sí, pues sí, hay muchas cosas ahí, pero lo cierto es que esa tierra es de nosotros. Ahora nosotros tenemos que ir y trabajarla y luchar
y sacara todo aquello que pues nos está estorbando y que pues no tiene ni por qué estar ahí. Es como cuando tú tuvieras una casa, la tuvieras ahí, abandonada, y llega gente a ocuparla, ¿no? La casa ocupa, les dicen, ¿no? Entonces, si tú no los sacas durante un tiempo, ellos se pueden hacer dueños de esa casa. Entonces, eso es lo que estaba pasando, que ellos estaban siendo, pues ya se creían dueños, hermano Alfredo. Despierta que duerme. Ya se creían dueños y dijo, no, o sea, ya su tiempo se les acabó. Ya fuimos, ya vimos, ok, la tierra está muy buena, ciertamente, como dijo el Señor, porque Él no miente, pero pues ahora tenemos que trabajarlo. Y aún en medio de todo eso, pues también seguía siendo probado su corazón. A veces no sabemos o no alcanzamos a dimensionar la asignación o la función que vamos a llegar a desempeñar. Pero mientras eso sucede, nuestro corazón debe fidelidad primero a Dios. Sabemos que todos tenemos un llamado y todos tenemos una función. Y a veces queremos ya llevarla a cabo y decir, sí, aquí estoy, y úsame a mí, envíame a mí, y hasta lo cantamos y lo alabamos, ¿no? Pero, como nos han dicho, todos somos esas piedras vivas en esta casa, porque estamos formando la casa de Dios. Pero mientras llevamos a cabo esa función, nuestro corazón tiene que ser formado. Porque no podemos formar una casa todavía con nuestra propia visión, con nuestro propio entendimiento, con nuestro propio yo creo que deberían de hacerse las cosas, yo creo que la pintura ya deben de cambiarla a un tono más vivo, ¿no? Un poco amarillo, porque, o sea, todas esas cosas que se están levantando y que se están formando como enemigos internos y que nos están haciendo voltear a ver a otro lado, donde no es ahí nuestro lugar, y nos empiezan a confundir y a traer esa mixtura, y entonces no estamos escuchando la voz de Dios y no estamos uniéndonos a la visión que Dios ya ha dado para esta casa, hablando de nosotros, ¿no? Entonces, por eso, mientras nosotros llegamos a funcionar, nuestro corazón tiene que ser instruido, moldeado, enseñado, formado, y en esa formación no nos duele, porque decimos, pues yo ya tengo 70 años en el Evangelio, y ¿quién me va a venir a decir cómo tengo que hacer las cosas? ¿Que yo empiece de cero? ¿Que yo me olvide de lo que ya hice? Pero ¿cómo? Si es como yo, pero si yo ya vine a dar mi tiempo, pues, si yo ya vine a trabajar, ni en nómina estaba, pero yo ya estaba trabajando de gratis. Y esas cosas que a veces decimos, José, arriba, esas cosas que a veces nosotros creemos que tenemos que invertir, como diciendo, estoy dejando mis abonos para apartar mi lugar, ¿no? Para que yo en el reino del Señor yo ya tengo mi espacio. ¿Por qué? Porque yo ya invertí en el reino. Compré mi terreno. Ya compré mi terreno. Pero no así, ¿verdad, hermana? Eso sí, no compramos terreno así. Yo también compré terreno. Sino que podemos hacer eso, pero nuestro corazón no está alineado al corazón de Dios. Y nuestra visión no está alineada a la visión de Dios. En pocas palabras, podemos venir a la iglesia y podemos estar físicamente, pero nuestro corazón puede no estar alineado a la visión de Dios. Y eso nos va a llevar a murmurar, eso nos va a llevar a contagiar a otros. Hermano, por favor, me está distrayendo. Nos va a llevar a contaminar a otros de algo que yo considero que debería de ser. Y lo cierto es de que nosotros tenemos que, por eso dice, un solo cuerpo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. A esa unidad a lo que nosotros tenemos que llegar, porque de lo contrario no vamos a poder ser efectivos. O Dios va a usar a otros porque el propósito de Dios no se va a detener y no va a dejar de ser solamente porque no queremos. No nos va a gustar cuando use a otra persona, cuando dice, ahí debiste haber estado tú. Sí. Y no es nada agradable. Es en serio, hermano José. Correcto, sí. Entonces, ellos no pusieron
Josué y Caleb en ese entonces no pusieron sus ojos en la inmensidad del desierto o en esos gigantes que se puedan levantarse en las promesas que Dios tiene sobre el pueblo y sobre cada uno de nosotros para llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos. Quiero creer que Josué también tuvo temor al ver que su mentor y líder había muerto, ¿verdad? Pero pues no se quedó estancado en ese lugar de lamento. Sabemos que Dios les dio un tiempo para llorar a Moisés, pero también dijo, había un tiempo de luto. Y eso no estoy diciendo, ay, no sientas, no, sí, Dios les permitió llorarlo, pero también les dijo, o sea, hay un tiempo que te tienes que levantar. Y así pasa, a veces nosotros lloramos esa parte de nuestra vida y seguimos en un luto eterno porque todavía seguimos anhelando cosas, y eso la primera soy yo, porque todavía digo, la verdad no quiero porque yo soy así. No, yo soy lo que Dios dijo que soy. Voy a ir al espejo a decirme porque es así. Sé que hay un tiempo en el que nosotros, bueno, no sé si te pasa, pero por ejemplo con mis hijos, le dolía, de repente en las madrugadas se lloraba, porque me decía, me duelen los huesos. Habacuc en ese entonces no hablaba y para mí era una desesperación y martirio porque yo no sabía qué le dolía, sino que lloraba y lloraba y yo no sabía ni dónde, hasta que me dijeron, es que le están creciendo los huesos, y yo no sabía qué dolía. Que según especialmente en los hombres, no sé si en las mujeres pasa, pero con los dos me ha pasado. Y entonces, y me traía a memoria esta parte cuando dice, pues crecer duele. Crecer duele. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar enano. Inevitablemente va a crecer, porque quiera o no, el hueso está creciendo. Y eso no, ellos no lo pueden detener, no pueden tomar una pastilla para que, a lo mejor para que no sientan. Pero pues como están pequeñitos, pues no va. Entonces es parte de nuestro crecimiento el que tiene que doler, porque es el morir a esta parte que tanto anhelas, esos castillos que tú te hiciste, esas creencias, esa historia, ese vision board que tú te hiciste, que realmente no te está llevando a un lugar donde dijo Dios que tienes que estar, y lo único que está haciendo es que te está apartando. Entonces Dios en ese tiempo le permitió aprender a Josué sabiduría y escuchar consejo a través de la experiencia de otros, para que así Josué pudiera llegar a liderar y pudiera aprender a someterse y a servir, porque de otra manera pues no iba a poder hacerlo de la manera a como le fue enseñado, porque él fue un discípulo también. Él fue enseñado, y en ese tiempo él tuvo que aprender esa sabiduría, escuchar el consejo, la dirección. Y es lo mismo que pasa con nosotros, con nuestros amados. Es el tiempo que hemos tenido, o tuvimos, y seguiremos teniendo, de escuchar sabiduría, escuchar consejo, escuchar dirección, enseñarnos a escuchar, a ser formados, a que nuestro corazón se hiciera así, y otra vez teníamos que volver a entregarlo y ponerlo al fuego y decir, me duele esto. Pero es el tiempo donde nuestro carácter también está siendo formado. Por favor, acompáñenme a Hebreos 5:8, del 8 al 14. Quien lo tenga, que lo lea, por favor. ¿Sí? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumada su obra, vino a ser fuente eterna de salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec,
De esto hay mucho que decir y difícil de explicar, porque sois lentos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, necesitáis que os enseñen los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Todo el que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación, pues aún es niño. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Amén. Amén. Entonces, pues así como dice en el versículo 8, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y entonces, ¿en qué parte de la palabra dice que nosotros no tenemos que aprender obediencia? Si Jesús, siendo Dios mismo, tuvo que someterse a unos padres carnales, terrenales, donde también fue enseñado, fue instruido, y como un día la pastora Lucy nos dijo ahí con los niños, ¿no? También lloró, también se cayó, también tuvo cólicos, también sufrió. Eso no quiere decir que porque era Dios no sentía nada. Al contrario, o sea, Él vino a vivir lo mismo que nosotros estamos viviendo, dice, pero aprendió obediencia. ¿Y de quién? De hombres imperfectos, porque José y María eran realmente eran imperfectos. Se equivocaron como padres, sí, lo dejaron ahí, se les salió un momento y ni cuenta se dieron y ya estaba Jesús enseñando, ¿no? Pero en esta parte en la que Él, a pesar de ser Dios mismo, se dejó enseñar, escuchó el consejo de su papá, aprendió obediencia, ¿verdad, José? Aprendió obediencia. Y de ese modo, de esa misma manera, pues Josué aprendió esa obediencia con Moisés y fue escogido para conquistar la tierra prometida, para así poder darle continuidad al liderazgo que Dios había dejado en Moisés. Entonces, mi pregunta aquí, y quiero que alguien me responda, por favor, ¿cuáles creen que son esas cosas básicas que a veces es necesario que se nos vuelva a enseñar y que nos lleva a la formación del carácter y a la formación del cuerpo de Cristo? No todos. Sí, hermano José. Voy. ¿Puedo decir varios puntos o damos uno? Seamos breves para que no nos extendamos. Bueno, lo que yo entiendo es la sujeción, la obediencia, para mí. O sea, eso es para usted, considera que son esas cosas básicas. Sí. Ok. ¿Alguien más? Sí, Majito. Creo que algo básico es aprender a tener temor al Señor, porque muchas veces hacemos las cosas, por mi persona, por protocolo o porque creo ya saberlo, y hago las cosas sin buscar agradar a Dios. Y aún eso mínimo, como nos han dicho, así sea mover un mandarín, así sea leer una palabra, que seas dirigido por Dios para que tengas ese respaldo y esa dirección y tener un corazón enseñable. Porque aunque me digan las cosas, pero yo no quiero o disponerme a aprender, no lo voy a hacer. Amén, gracias. Pau. Me la movieron. Yo diría que lo básico sería entender la gracia que Jesús puso en nuestras vidas y por ende el amor que Dios ha tenido por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entender que ese amor, si nosotros hablásemos de una línea del tiempo, realmente tiene un inicio antes de nuestra existencia. Amén, muchas gracias.
ciertamente hay cosas básicas que, como decía en un principio, a veces no sabemos el ABC, pero incluso ese ABC lo tomamos ya por hecho y a veces olvidamos del amor, a veces olvidamos del ser dirigidos por Dios, a veces creemos que ya lo sabemos todos y que ya podemos, como un niño cuando aprende a caminar ya quiere correr, ¿no? Y a veces olvidamos esas cosas que son necesarias en nuestras vidas y como nos dice la misma palabra, dice, vuelve a tu primer amor, porque a veces nos hemos perdido, yo me he perdido. Yo le he dicho, Señor, ayúdame a volver a ese primer amor, y no para que todo el tiempo, claro, a Dios le agrada que le demos salmos, himnos y le digamos, pero a veces nos quedamos en esa parte del romanticismo y no queremos entrar a esta parte de ya, o sea, ya, hagamos las cosas seriamente, pues, ¿no? Ya el tiempo de romance ya pasó. Entonces, no, Dios nos ha hecho de una manera especial, ¿no? Pero en esta parte donde decía, a veces sí olvidamos, creemos o damos por sentado lo que en un principio recibimos. Y a veces tenemos que volver. Y como creo, leíamos en el domingo pasado, ¿no? ¿Quién nos fascinó? Oh, Gálatas insensatos, ¿cómo te dejaste seducir por algo? Y olvidaste tu primer amor, y olvidaste lo que tú eras, lo que yo dije. Cambiaste mi palabra por algo que realmente no tiene peso o valor. Y esa es la parte donde a veces es necesario, no porque llevemos tanto tiempo en la iglesia, o como congregación, como hermanos, quiere decir que ya a veces necesitamos volver y decir, sí, Señor, si tengo que empezar de cero, aquí estoy. No me da pena, la regué. Me presento, aquí estoy. Otra vez yo le decía al Señor, aquí estoy, otra vez tu hija Romina. Tú ya sabes cómo la río. Pero a veces necesitamos reconocer y decir, no puedo sin ti, yo creí que sí podía. Yo creí que ya iba acelerada y ya estaba haciendo las cosas bien y no, y voy y compro terreno. Me voy de largo. Hago mis splits abajo del carro. Así me caí yo. Y no es así. A veces sí necesitamos reconocer y volver a esta parte. ¿Para qué? Para que no nos dejemos seducir por lo que está pasando en ese ambiente y esa presión social a nuestro alrededor, como les decía que estaba ocurriendo en ese tiempo, y no nos desvíen de lo que verdaderamente es importante aquí en la casa del Señor. Entonces, mi segundo punto se llama preparación. Ya tuvimos formación, ahora vamos a preparación. Y quiero que me acompañen, no, nada más son 3. 3 de 5. No es cierto. Preparación. Alguien que me pueda ayudar a leer Efesios 4 del 1 al 16, por favor. Amén. Del 1 al 16. Amén. ¿Quién nos fascinó? Amén, hermanos. Así, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivo consigo y dio dones a los hombres.
al 14. Y eso que subió, ¿qué es sino también había descendido primero a las regiones inferiores de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todo el universo. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Bien? Hasta ahí está bien. Gracias. Pues muchas veces olvidamos que la relación y la comunión entre nosotros como hermanos es parte fundamental de nuestra formación. Y por eso dice, nos habla acerca de cómo Dios fue constituyendo a cada uno, porque profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, los que tienen don de sanidad, de la palabra, de lenguas y demás, ¿no? Porque cada uno tiene que ejercer una función, no es de que uno solo va a ser maestro, profeta, evangelista y pastor y apóstol, no, o sea, todos como cuerpo nos conformamos, pero parte de esa formación y ese crecimiento es en esa relación que tenemos los unos con los otros. Nosotros no podemos estar, la hermana Mari no puede levantar una casa ella solita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor ella cree y considera que es así, pero necesita un ingeniero que le diga cómo tiene que hacerlo, ¿verdad? Un arquitecto, un ingeniero, albañiles y demás, ¿verdad? Pau, por ejemplo, ella tuvo que ir y aprender para hacer los panes, ¿verdad? Ella tuvo una persona, pagó un curso, un maestro que le enseñó y las medidas, y aunado con lo que ella sabe de su carrera, de cómo tienen que ser los cuidados de la de los productos, el gramaje y demás, no sé mucho, Pau, pero yo ahí me hago una idea, ¿no? Pero todo eso sirvió, y yo quiero creer que eso le ha dicho, bueno, a su familia, así me tienen que ayudar, así es como se transporta, así es como se cuida, o sea, porque es parte, digamos, esto es como una empresa. Y para una empresa, no nada más el director o el CEO hace todo, ¿verdad? O sea, se necesita diferentes departamentos para que se pueda llevar a cabo como tal. Entonces, es necesario y es importante que nosotros entendamos que cada uno de nosotros tenemos una función, pero no podemos hacerlo solitos. Y necesitamos esa relación entre todos. Y nos los han dicho, o sea, Dios nos ha hecho habitar en familia, en esa relación. ¿Nos vamos a caer mal? Sí, nos vamos a caer mal. Pero también dice que cuando sabes que tu hermano tiene algo, ve y ponte a cuentas. No esperes a que eso se vuelva una raíz de amargura y te aparte de esa visión, y volvemos nuevamente al enemigo entre sí, porque ya estás pensando de que ahora yo qué hice, y ahora que yo soy la de la ¿cómo se llama? La muñeca fea, la patita fea, ¿cómo es que es? La muñeca fea de la película Gacho. Y por eso nosotros tenemos que aprender a cuidarnos y amarnos entre nosotros. Ver que si alguien se está desviando, es como yo le decía al principio, el amor es decir, te estás desviando, te amo. A lo mejor voy a caer mal si te digo, despierta tú que duermes. A lo mejor caigo mal, pero lo que yo no quiero es que mi hermano se pierda la parte de ser parte de. Porque, como nos los han dicho el apóstol y la amada, o sea, yo no los traje. El que los trajo fue el Señor, y la palabra lo dice. Dios ha de añadir a su casa los que han de ser salvos, no nosotros. Somos instrumentos, sí,
pero quien lo trae y pone en el corazón de estas personas es Dios, porque ha preparado todo. Pero para que esto se forme, necesitamos también esa relación entre nosotros, porque ahí es donde vamos a ser pulidos en nuestro carácter, y necesitamos al hermano Lija. Entonces Josué no lo hizo solo, contó con gente de confianza a su alrededor, gente que tenía la misma fe, la misma visión, que creyó firmemente en las promesas de Dios cuando Él dijo que iba a echar de esa tierra a toda persona o sistema que estaba de manera ilegal en la tierra que les pertenecía a ellos, ¿no? No sé ni qué hora es, pero voy a avanzar. Entonces vamos a pasar al último punto, que es la transición. En el punto número 2 queda claro de que es importante la unidad y el sometimiento a las autoridades, ¿verdad que sí? Y amén. Ya quedó grabado. Digan que Por sí, favor, todos. Mauricio. Digan que sí. ¿Quién dijo que sí? Amén. Bueno, el tercer y último punto es la transición. Y esta es la parte donde es tan hermosa, pero también implica el entregar algo. Dios le dijo a Josué: cruza el Jordán. Hasta este punto entendemos que tuvieron que pasar muchas cosas antes de avanzar hacia una nueva vida. 40 años viviendo, ahorita que tenemos ese calor, sentimos esa bruma, ¿verdad? Yo así lo veo, esa bruma, así como que ese cansancio, y llegamos hasta al final del día así como que ya, por favor, ayuda, ya queremos que termine esta temporada. Pues imagínense en lo espiritual, una vida así en 40 años, de queja, de corrección, de dar vueltas, porque eran 11 días que tenían que atravesarlo, pero fue algo tan pesado, o sea, algo que iba a ser una bendición se convirtió en un peso, porque fue más de lo, no sé cuánto más, pero fue más, el chiste que era mucho más. Ustedes me entienden, ¿no? No más, como 5. Como el Orpeña. Entonces, tuvieron que aguantar un tiempo en el desierto. Y bueno, ese desánimo más bien los llevó a un punto catastrófico, por así decirlo. ¿Por qué? Porque les costó la vida. No todos cruzaron. En esos 40 años nacieron otros también, que no estuvieron en Egipto. Pero hubo una generación que nació en el desierto, y esa generación escucharon lo que hizo Dios ahí, por lo que habían enseñado, pero también aprendieron otras cosas. Nacieron en medio de esa circunstancia de queja, pero hubo un tiempo en el que les dijo el Señor: van a cruzar, pero va a cruzar una generación nueva, tiene que cruzar una generación nueva, no con esos pensamientos. No puedes traer esa misma mentalidad, esa misma costumbre, esa misma enseñanza a lo nuevo que yo te voy a dar. Necesitas hacer esa transición y ese cruce y tomar una decisión en tu vida para poder caminar hacia lo que yo tengo. Entonces, precisamente, ese cruce del Jordán representaba dar un paso decisivo de transición, superando obstáculos para entrar a una nueva etapa de vida, pasar de la inestabilidad del desierto a la toma y posesión de una tierra. Significaba un bautismo de muerte a resurrección. A resumidas cuentas, representa la muerte del viejo hombre, a darle vida a la nueva criatura en Cristo. Y pues ellos tuvieron que entrar, a causa de eso tuvieron que entrar en un pacto, porque no lo iban a hacer así nada más. Esa nueva generación no estaba circuncidada, y Dios les dijo cuando tenían que cruzar que necesitaban circuncidarse aquellos que habían nacido en el desierto para que pudieran entrar en ese pacto. Antes de que ellos entraran a una tierra santa y una tierra de promesas durante tanto tiempo, necesitaban entrar en pacto con Dios. Quiero que me acompañen a Josué 5 del 2 al 9, por favor.
2 al 9. Del 2 al 9. Cinco del 2 al 9. Amén. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Al 9. El Señor les había prometido a sus antepasados, que les daría una tierra donde abundara la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal, hasta el día de hoy. Amén, gracias. Entonces aquí nos habla de esta parte de esa generación que había nacido en el desierto, que pues le dijo claramente: circuncida a esos varones, ¿verdad? Para que podamos entrar en pacto. Hay algo con lo que hablábamos en uno de los estudios con los hermanos, y decía, se me fue esta palabra, a ver si se acuerda, hermana Carlita, bueno, hablaba acerca de, para circuncidar es cortar completamente, ¿verdad? Tenía que cortar esta parte del prepucio, ese exceso de carne que había. Había esta otra palabra, no me acuerdo cómo. Sí, pero habla acerca de que puedes, la mutilación, ¿no? De mutilarte. A veces lo que hacemos realmente es, de cuando Dios nos dice: entrégame esta parte. Pero a veces mutilar es, o sea, realmente no cortas, es como, haces como un corte, pero no quitas no separas. Y ese corte es como cuando, no sé, en una parte de tu cuerpo te cortas tantito y hay un montón de sangre, y es mucha sangre, o sea, es muy escandaloso, que tú dices, ese corte es tan profundo, pero realmente era una cosita de nada, simplemente que pues tocó una venita, ¿no? A veces así pasa, y es lo que me hablaba, nos hablaba el Señor esa vez, diciendo, muchas veces he hecho esa parte, aparentar que estoy cortando algo, pero solamente estoy mutilando, estoy creyendo que estoy cortando algo o estoy quitando algo, pero lo cierto es que ahí sigue. Y es mucha sangre y es mucho escándalo, porque aparenta que ya lloré, ya me arrepentí, ya hice esto, pero lo cierto es que no, porque ahí sigue ese pedazo de carne. Y Dios lo que habla aquí es que tenían que quitar, ¿verdad, hermano José? Esa parte del prepucio, esa parte de carne, y entregárselo al Señor. Y en una circuncisión, pues, había sangre. ¿Cómo? Concisión, gracias. La concisión, que era lo opuesto a la circuncisión, ¿no? O sea, aparentas que estás cortando, pero realmente no estás quitando nada. Entonces, en esta parte Dios hablaba a mi corazón y decía, estás aparentando, estás
haciendo una concisión en tu vida, aparentando que estás quitando algo, pero lo cierto es que cuando la sangre o cuando limpias y se seca, ese pedazo sigue ahí. Y a lo mejor hizo una cicatriz, pero sigue estorbando. Y esas son las cosas que a veces estorban en nuestras vidas, porque tú estás creyendo que ya lo entregaste, pero vuelve a aparecer y decir, aquí estoy, no me he ido. Y Dios quiere quitar el oprobio de nuestras vidas y entrar en pacto con nosotros, pero muchas veces no hemos entendido que para poder hacer esa transición debemos entrar a esos procesos de formación, de preparación, de transición y de pacto. Porque necesitamos llegar a este punto, como les decía, en el arrepentimiento. No es que yo venga y a cada rato me arrepiento de esto, me arrepiento y me doy golpes de pecho, sino que Dios pone ese peso en nuestro corazón y nos abre el entendimiento y nos habla de lo que verdaderamente estamos haciendo mal y pone esa carga en nuestro corazón que nos lleva y dice que nos conduele tanto que decir, es cierto, yo reconozco que he pecado contra ti. Y viene uno en sí con el entendimiento de lo que estás haciendo. No es que yo afecte a mi hermano, estoy afectando a Dios con mis actos y mis pensamientos. Entonces la parte en la que Dios me hablaba de que no podemos conquistar y tomar los que nos ha sido dado por herencia si seguimos con esa misma mentalidad de niños o anclados en el pasado. Si seguimos actuando en independencia y sin estar bajo esa cobertura. Si no somos personas fieles al llamado y a la visión de la casa donde Dios nos ha plantado. Es necesario dejar que esos excesos de carne sean quitados de nuestros corazones para poder conocer lo que Dios quiere y demanda de nosotros y poder entrar a ese pacto con Dios para poder tener la victoria y más que eso. La certeza de que Dios jamás nos va a desamparar es porque Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Amén. Y es algo que a mí me estaba dando con todo, me dio hasta por debajo de la lengua. Salud. Porque ciertamente yo puedo estar acá muchos años más, otros 15 años más, y puedo seguir en la misma condición. Y no puede cambiar nada y puedo decir, la iglesia sigue en la misma condición porque lo estoy viendo desde esos ojos como los veían los otros espías. Pero yo no me voy a hacer funcional en la parte o en el área donde Dios me puso si yo no entro en este proceso de pacto, de circuncisión, de cruce. Porque cuando ellos cruzaron, levantaron altar al Señor. Y es lo primero que hicieron, pero obedecieron. Porque tuvieron que circuncidarse, reposaron porque les dio un tiempo de reposo. Y si no me creen, como dice la Biblia, para comprobarlo, pueden leer ahí en Josué. Pero les dijo, reposen, y una vez que reposen, ahora sí, vayan y tomen la tierra. Entren en guerra. O sea, no nada más desde, ya vine, váyanse. No, ellos tuvieron que entrar en guerra. Pero tuvo que haber un derramamiento de sangre previo como pacto al Señor a través de ese exceso de carne y de entregárselo y decirle, aquí estoy, me está doliendo, pero aquí estoy. Porque a lo mejor yo no sé ni agarrar la espada, porque cuando me dice el apóstol, a ver, deme un versículo y se me pone blanca la mente, ya no sé nada. Pero tú dijiste que yo soy esto. Y tú dijiste que yo voy a cruzar y voy a tomar esa parte de tierra que me has dado. Porque Dios asignó un pedazo, un territorio para cada tribu. Y como nos decía el apóstol, hay una tierra que está a tu nombre. Un pedazo de tierra lleva tu nombre. Y somos responsables también de esa parte que Dios nos ha dado. Y a lo mejor ahorita ese pedazo de tierra se llama, en mi caso, Habacuc, David y mis generaciones. Como oro y le digo, Señor, bendigo a mis nietos y a las esposas de mis hijos, y aunque diga que no se va a casar. Pero esa parte en la que digo, son herencia de Jehová. Esa parte en la que yo tengo que pelear, y aunque yo no lo esté viendo o aunque se haya ido, porque la razón por la cual haya sido, esa es herencia tuya. Y esa herencia tiene que volver a tomar
a ser poseída, porque esos territorios, esos enemigos que tomaron posesión, y no estoy hablando de tierra, estoy hablando de personas y aquellos que se fueron, son herencia del Señor. Y tenemos que ir y conquistar y declararles palabra, y como decía, en vez de ver lo malo, voy a declarar lo bueno y decir, eres tierra bendita, y aunque se oponga y se enoje, eres amado, y a recordar esa parte, porque es parte de lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que a mí el Señor me hablaba, de que no se trata de lo que yo naturalmente soy, sino lo que Dios ha dicho, y de la disposición de mi corazón y de mi mente para dejar que el Señor obre y sacar de mí esos enemigos que no me permiten involucrarme, que no me permiten dejarme formar y empezar a cruzar y hacer esa transición en mi vida, porque si no voy a quedar como esa generación que murió en el desierto y no pudo ver lo que Dios les entregó. Porque cruzar es también pelear, y a veces no quiero pelear, porque digo, estoy cansada. Pero es necesario y es importante que hagamos un alto en nuestras vidas, como me lo dijo el apóstol, detente, no sigas caminando, detente, y decide si vas a cruzar o no vas a cruzar. Así que, pues, le doy gracias al Señor porque sé que todavía sigue trabajando. Yo he de confesar y dije, yo les dije al apóstol y a la pastora, no voy a predicar porque siento que estoy en esta parte de y no tengo como esa, no tengo cara para ir a decir esto, cual yo todavía sigo en el fuego de la prueba. Pero el Señor dijo, y el Señor es el que tiene la última palabra. Y yo le doy gracias a Dios por esa formación que he tenido desde esta casa, la cual bendigo, y doy gracias a Dios por mis autoridades, porque, como digo, desde el primer momento y antes del primer momento, porque aún sin conocerme, han dado su vida también, como lo han hecho por cada uno de nosotros. Y ese tiempo que hemos estado con ellos y vamos a seguir estando como Dios quiera, ¿verdad? Es el tiempo que tenemos que aprender a honrar y a escuchar sabiduría, a escuchar consejo, porque así como ahora es tiempo de ponerlo por obra, y tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir siendo funcionales, porque la obra de Dios no se va a detener solamente porque no tenemos fuerzas, solamente porque estoy frustrado, solamente porque estoy cansado. La obra del Señor va a seguir, y depende si nos quedamos en ese tiempo del desierto o cruzamos y hacemos pacto con el Señor y levantamos ese altar para poder ir y tomar lo que el Señor ya nos ha entregado. Amén. Así que doy gracias a Dios y los bendigo, hermanos. Gracias damos por la vida de Romy, que el Señor levanta a sus hijos, ¿verdad? Cuando claman. Dice la palabra que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, y es Dios en su santa morada. Y esa orfandad a la que se refería Romy, pues es una que hemos experimentado cada uno de nosotros, no porque no tengamos o no hubiéramos tenido papá o mamá, sino porque no cubrían esa necesidad espiritual que todos traíamos, y hasta que viene Padre, el Padre de las luces, dice su palabra, a cubrirnos bajo esa sombra de sus alas, podemos llegar a ser completos en Él, a estar satisfechos, a que nuestra alma realmente se sienta llena, plena, para poder seguir adelante en estos procesos que Dios nos ha metido a todos, porque la iglesia somos todos. Así que lo que está padeciendo uno, lo padece el otro de diferente manera, en áreas diferentes, porque todos estamos siendo probados para ser perfeccionados. Pero lo importante es que el Señor nos da otra vez nuevas fuerzas. Cuando hemos pasado varias veces algo, creo que lejos de verlo como un fracaso, como antes tal vez era nuestra formación, es decir, no paso de esto y ya estoy atorado y creo que nunca voy a salir. Es tiempo de ver que esto ha sido una formación especial, ¿no?
cuando alguien entra, se enlista a un ejército, tiene que pasar también sus pruebas para llegar a un rango, nivel, a otro nivel, a rangos diferentes, según lo que persiga, hasta dónde quiera llegar en esa carrera militar. No todos llegan a ser el general, obviamente, no todos llegan a ser el sargento, algunos se conforman con ser un soldadito raso. Y hasta ahí, ¿por qué? Pues porque no hay esfuerzo, no hay perseverancia, no hay constancia. Permítame tantito, no he terminado, por favor. Y cuando uno tropieza y se queda ahí tirado llorando, pues así va a ser un pigmeo espiritual, va a ser un pequeñito siempre. Y va a tener que ser cargado todo el tiempo, y dependiente de las circunstancias y dependiente de las personas, de los ambientes que le gustan. Es que acá está muy difícil, no me gusta. Es que acá tampoco, porque también está difícil. Y saben, Dios nos forma en lo adverso, en lo difícil, en lo complejo. Dios no nos forma en lo bonito, en lo quieto. Eso es un regalo del Señor en temporadas de nuestra vida para que no nos quiebre, ¿verdad? Porque Él es un Padre ante todo. Pero el estilo de vida de los hijos de Dios es vivir en fortaleza, es vivir en dificultades. Muchas veces la palabra lo dice, ¿verdad? No es que queramos ser dramáticos, pero está escrito y dice, por eso que nos pide el Señor continuamente un esfuerzo adicional. Pero Él mismo nos da esa fuerza, nos da la palabra que hace falta, nos vuelve a poner en el propósito, nos enseña cómo cuidar ese bebé, ese hijo que nos dio a cada uno, que es un propósito eterno. Las mamás no van a dejar mentir, pero a veces si nos quedamos dormidas y no nos dimos cuenta, pues nos levantamos y el pañal ya estaba saliéndose todo, bien sucio. Dices, ay, solo porque eres mi hijo te cambio, en serio, porque cuesta. Y dices, ay, qué desastre hay acá, porque descuidamos ese tiempo donde debíamos estar alertas viendo que ya tenía que haber un cambio. Pero hoy el bebé ya está limpio, el bebé que Dios nos entregó ya está limpio porque hemos puesto atención, o deberíamos de haber puesto atención en este momento, a través de lo que Dios exponía por medio de la vida de Romina, mi hermana Rumi, en qué áreas estamos batallando para limpiar. Eso es lo importante, no para llorar y quedarme viendo, ay, qué triste, sí, aquí está mi ídolo, qué terrible, cómo me fui a portar así, soy de lo peor. El enemigo quiere eso, y continuamente nos lo recuerda, no solo a través de nuestros pensamientos, sino de los que están alrededor. Ay, tú que no sales de lo mismo, tú que eres la misma mentirosa, la misma chismosa, la misma peleonera, y generalmente se llaman amigos o familia, y aún entre nosotros hacemos esas cosas muchas veces que no debería de ser, porque no renovamos, como decía la prédica, nuestra mente para ver lo que Dios sí está haciendo. Dice que Él ha hecho nuevas todas las cosas, todas. Sé que todos tenemos batallas diferentes. A algunos les da sueño, a otros nos cuesta llegar temprano, a otros les cuesta el dominio en la comida, a otros decía Romina el ejercicio. Estoy hablando de cosas que parecen naturales, pero hay un trasfondo espiritual en cada una de esas debilidades también. Y por eso es que la palabra nos dice, el que crea está libre de pecado, tire la primera piedra. Y pues ninguno estamos libres, ¿no? Entonces, al contrario, hoy levantamos las manos, no solo de nuestra hermana, a quien bendecimos y agradecemos a Dios su vida, y declaramos que Él es tu fuerza, tu esposo, tu Señor, tu Dios, y en quien has creído y has confiado para ver las proezas que te ha mandado a hacer, que es una tarea fuerte para la vida de nuestra hermana, pero no imposible delante de Dios. Y así a cada uno también el Señor les da una nueva fuerza, una nueva destreza en el manejo de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Cuando ya veamos las cosas de esa manera, el cansancio será mínimo, porque vamos a tener el arma adecuada en el momento preciso, y entonces vamos a dar en el blanco, y el enemigo va a tener que retroceder. Así que vamos a agradecer a papá por esta palabra, y vamos a hacer
responsables delante de Él por haberla recibido. Padre, te damos gracias por este día maravilloso, donde tú has tenido a bien traernos alimento, porque jamás, Señor, hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y no solamente hablas del pan natural, Señor, sino de esta comida espiritual que tú nos proporcionas en todo tiempo. ¿A través de quién? De tu palabra. ¿A través de quién? De tus hijos, Señor, a quienes tú eliges usar. Te damos gracias, papá, porque aunque no merecemos las cosas, tú sigues siendo fiel y cada día agregas, añades lo que hace falta para cumplir el propósito por el cual tú nos enviaste a la tierra. El ser bendición, el ser respuesta, el ser promesa hecha vida. Qué hermoso eres, Señor, porque tú podrías hacerlo todo solo, pero has elegido un cuerpo para habitar en medio de él, para que a través de este cuerpo tu reino avance, tu justicia se cumpla y tu gobierno se establezca. Damos gracias, Señor, por todas las pruebas por las que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Y te pedimos que nos ayudes a ver todo con otros ojos, con los ojos del Espíritu, para poder hallar esa paz y esa reconciliación primero contigo y también con nuestros semejantes, Señor. No deseamos tener rencilla ni contienda con nadie, aunque tengamos derechos que reclamar, Señor. Tú eres nuestra justicia y tú eres el que hace que las cosas ayuden a bien para que se cumpla tu plan. No es lo que nos guste, papá, porque a todos nos gustaría más estar durmiendo de vacaciones, sino lo que es necesario hacer para que se haga vida tu plan en nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has fortalecido. Bendecimos la vida de nuestras autoridades, Padre. Primeramente te damos gracias por la vida de nuestro apóstol David, varón de guerra, Señor, un fuerte y esforzado que tú levantaste para dirigir un ejército aquí en la tierra. Gracias por esa valentía y poder que le das, porque cuando Él te adora y te alaba, tú abres los cielos, Señor, a causa de la gracia que tiene delante de ti, y nosotros somos bendecidos, porque tú envías esa bendición por medio de Aarón, del sacerdote de la casa. Bendecimos también a su esposa, que es una mujer sabia, nuestra hermana, es bendita, es santa para ti, quien ayuda a cumplir a este varón el propósito, Señor, por el cual tú los uniste en matrimonio. Gracias por sus hijos también y sus generaciones, porque todo es tuyo, porque tú lo apartaste para hacerlo santo, Señor. Bendecimos a nuestra amada Carmen y a su familia, Señor. Sabemos la cobertura que tienes sobre de ellos, Padre, a causa de la obediencia y el sometimiento que ella tuvo a su esposo y a ti. Gracias también te damos, Señor, por el ejemplo que nos da. Te pedimos que nos des sabiduría como a ella, Padre, a cada una de las varonas que estamos aquí. Hoy, Señor, también te damos gracias por nuestro apóstol Adolfo. Bendecimos su vida, su ministerio, su salud. La paz que gobierna su corazón, Señor, siempre esté en aumento. Su mente, porque tiene la mente de Cristo, Señor. Todo lo que Él hace prospera, así como ha prosperado su alma, porque ha dado testimonio del fruto que tú has puesto en su corazón y en su espíritu. Bendecimos, Señor, sus finanzas. Declaramos que nada hace falta, porque Él es un hombre temeroso de ti, que antepone las necesidades del reino antes que las suyas, y por eso es honrado y levantado para hacer esa bendición a otros, porque cada vez que tú le das algo no se lo queda, Señor, sino que siempre está viendo dónde siembra, dónde ayuda y dónde bendice. A nuestra amada Lucy también la bendecimos, Señor. Te damos gracias porque esa mujer es fuerte para ti, Señor. Esa mujer aprendió a depender de ti, es una varona fuerte en el reino, Señor, sabia, que cuando camina lo hace dirigida en todo momento, y por eso toma la autoridad que tú le has dado, porque no hace nada que no vea que tú haces, Señor, no hace nada que no vea que tú le hayas enseñado, Padre, a través de la vida de tu Hijo Jesucristo. Bendecimos sus generaciones y declaramos que ninguna de ellas hace falta delante de ti, todas son benditas a causa del propósito y de las promesas eternas. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Sé que están a veces cansados y agobiados, pero que disponen su corazón para estar acá.
y que muchos de nosotros hemos pasado por prueba o por enfermedad, pero no hay nada imposible para ti, Señor, porque tú nos has hecho fuertes en ti. Y aunque nuestro cuerpo a veces se sienta cansado, deteriorado, nuestro espíritu cada día es más fuerte delante de ti. Gracias, Señor, porque son testimonio y evidencia de que no es en la multitud, Señor, sino en esa semilla que es bendita, donde tú te haces glorificar. Porque uno de ellos, Señor, representa miles, uno de ellos conquista naciones, uno de ellos puede derribar fortalezas como que si fueran multitudes, Padre, a causa de la sabiduría, a causa del sometimiento a tu obra y a causa del amor tan grande que te tienen, Señor, y que tú les tienes a ellos. Gracias por todo, Señor. No hay cómo pagarte el privilegio de estar delante de ti, solamente con nuestra obediencia, Señor. Ayúdanos a permanecer en ella, ayúdanos a propiciarla, a ser todo el tiempo quienes te buscamos para tomar decisiones sabias y para encontrarnos contigo cada día, porque ese es el deleite de nuestro corazón, el poder escuchar tu voz y seguirla, el poder hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús te hemos pedido todo esto, y hoy también, Señor, declaramos que las ofrendas, que los diezmos, que las promesas de fe son vastas y suficientes, porque es para que haya alimento en tu casa, Señor. Aquellas primicias que te hemos ofrecido, papá, todo es santo y es para ti. Declaramos que tú eres quien habla a cada corazón, Señor, porque tú tienes ya la provisión divina y que ninguno de nosotros es duro al escucharte, porque lo hacemos para ti. No lo damos con tristeza, Señor, no lo damos por la necesidad o porque estemos ávidos de reconocimiento o ávidos de que tú nos lo devuelvas de alguna otra forma, sino que lo damos porque tú bendices al dador alegre, Señor, porque tú estás contento con quien te da de lo que ha recibido de ti, porque eso está escrito también en tu palabra, Señor. Queremos hasta que nos duela, así como hablaba nuestra hermana de ese dolor de crecimiento, Señor, que muchas veces hemos dejado que esa parte no crezca en nosotros. Te pedimos que nos ayudes para poder tener esa fe inquebrantable, Señor, porque si bien no se trata de dinero, a través del dinero y de la administración sabia, del mismo recurso, tú, Señor, te puedes glorificar y tú muestras, Señor, a cada uno de nosotros cuánto nos amas a través de lo que nos permites administrar. Gracias porque todo es tuyo, Señor, y te lo devolvemos a ti. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos que están conectados, a nuestros amigos que nos están viendo. Les pedimos que nos ayuden a compartir los videos, que se los envíen a otros amigos o a otros grupos, porque pues la palabra de Dios tiene que llegar hasta